Bueno, Dios le bendiga una vez más aquí. Hoy estamos ya en nuestro cuarto video y hemos visto 5 temas. Hoy vamos a mirar el sexto con la ayuda de Dios. Hemos visto qué es el bautismo, tipología del bautismo, significado del bautismo, la fórmula bautismal, el bautismo en el nombre de Jesús. Y hoy vamos a mirar cómo bautizaron los discípulos. Hoy vamos a tener un repaso bíblico de los libros de los Hechos y por algunas cartas de cómo fue que los discípulos de Jesús bautizaron. Entonces, en nuestra clase número 6. Entonces, vamos a mirar en los bautismos hechos por los apóstoles, por los discípulos de Cristo y las sustentaciones bíblicas. Entonces, empecemos que en Hechos 2:38 al 41 fueron bautizados el día de Pentecostés como 3,000 personas. Entonces la Biblia dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, fue la instrucción de Pedro, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Y vean, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Quiénes? Los que escuchaban a Pedro dar el sermón fueron bautizados. ¿En qué? En lo que Pedro enseñó. En el nombre de Jesucristo. Eso fue el día del Pentecostés. Tenemos otra cita bíblica. En Samaria, allí vemos a Felipe haciendo el bautismo, Hechos capítulo 8, del 14 al 16. Usted en su casa está haciendo el estudio despacio, si quiere pause la grabación y haga el estudio despacito, juicioso, y verá que va a ser edificado. Hechos dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea, la gente que Felipe se encontró en Samaria habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pedro, Hechos 2:38, lo acabamos de leer. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, ¿en qué nombre bautizaba Pedro? En el nombre de Jesucristo. Ese era el bautismo que Pedro hacía, lo que enseñaba y lo que hacía, en el nombre de Jesucristo. Los gentiles, que eran gentes que no son judíos, también fueron bautizados en el nombre de Jesús allá en Cesarea. Dice Hechos 10:47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como vosotros? Y mandó, escuchen lo que dice Pedro, bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Estamos viendo los sustentos bíblicos de cómo bautizaban los discípulos de Cristo, los apóstoles. Entonces, para que tengamos base bíblica, soporte bíblico del bautismo, que en la clase anterior, en el video número 3, vimos que era en el nombre de Jesucristo, y aquí los discípulos están respaldando esa enseñanza. En Efesios, Pablo bautizó a unos discípulos de Juan, que habían sido Juan el Bautista, que habían sido bautizados, y Pablo dijo que tenían que ser bautizados en el nombre de Jesús. Más adelante miraremos en un próximo video en qué nombre o cómo, para qué era el bautismo de Juan el Bautista. Entonces, Hechos 19 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan.
Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo el pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. O sea, estas personas que habían sido bautizadas por Juan el Bautista, al encontrarse con Pablo y Pablo darle la enseñanza del bautismo en el nombre de Jesús, ellos se bautizaron en el nombre de Jesús. Entonces, aquí miramos en este capítulo que acabamos de leer, que estos 12 hombres eran bautizados, pero no en el nombre de Jesús. Por esta razón, Pablo los bautizó nuevamente, pero en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados, como enseña la palabra de Dios. Dirá: bueno, pastor, yo he sido bautizado, pero en título, sino, ¿qué hago? Bautícese en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Pero ya fui bautizado. No, pero necesita que la invocación del nombre de Jesús sea sobre su vida. Entonces, si estos hombres fueron bautizados, usted también, si no ha sido invocado el nombre de Jesús sobre su vida, debe hacerse bautizar en el nombre de Jesucristo. Los romanos también fueron bautizados en el nombre de Jesús. Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces Pablo le llevó la instrucción a los romanos que el bautismo era en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo fue bautizado en el nombre de Jesús. Vea, el apóstol Pablo dándonos ejemplo. Hechos 22:12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cuál nombre? Pues el nombre de Jesús. De eso es lo que le estaba hablando Ananías a Pablo, del nombre de Jesús. ¿Se acuerdan que ya en el camino, Pablo, cuando fue interceptado por Cristo, y Pablo dice: bueno, ¿tú quién eres? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, en ese nombre es que Pablo fue bautizado, en el nombre del Señor Jesús. Entonces Juan también declara, en 1 Juan 2:12: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre, el nombre de Jesús. Es en el bautismo en el nombre de Jesús que hay perdón de pecados. Así lo registra la palabra de Dios. Usted necesita que la invocación del nombre de Jesús sea sobre su vida para que tenga perdón de pecados. Y también dice: todos y cada uno de los cristianos se bautizaron en el nombre de Jesús para dar cumplimiento a Mateo 28:19. Porque en la Biblia no hay bautismos en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ningún discípulo se bautizó de esa forma. Se bautizaron todos en el nombre de Jesús, no en los títulos. Es en el nombre de Jesús. Para que el bautismo tenga validez, es en el nombre de Jesús. Es como si yo le doy un cheque a usted y le coloco ahí pastor y le digo: vaya, cobre estos 100,000 euros, dólares, millones, lo que sea. Pero van en el banco y dice: pastor, no, ese nombre no existe acá, porque es el título de lo que yo ejerzo. Pero si yo le pongo ahí Carlos Mendoza, y va al banco y dice: ah, sí, la firma está registrada, tiene validez el cheque. El bautismo en el nombre de Jesús tiene validez sobre su vida, porque es invocado ese nombre, no en los títulos, en el nombre de Jesucristo, para que haya perdón de pecados. Y bueno, Colosenses lo leímos en el video anterior: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre por medio de él. Y Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hay que bautizarnos en Cristo.